cuenta a los integrantes del Consejo de la Magistratura, respecto de quienes se puede aplicar el requisito de la nacionalidad paraguaya. Bueno, a ver, ahí la comenta. ¿Quién? Diputado y senador. No, paraguaya. Natural sería. Sí, diputados, senadores, los profesores, todos miembros de la Corte, los miembros de la Corte lo que tienen adicional que es paraguaya naturalizado. No. Natural, perdón. Bueno, ahí están los integrantes. El requisito de la nacionalidad paraguaya, respecto de quienes se podría aplicar. Del poder, el representante del Poder Ejecutivo, un profesor de la Facultad Nacional y un profesor de la Facultad no nacional, privada. ¿Y los abogados? Los abogados, perdón. Bueno, respecto de esos 5 integrantes, el representante del Poder Ejecutivo, los 2 abogados y los 2 profesores podrían ser paraguayos naturales o naturalizados. Y los otros, ¿por qué no? Porque el requisito previo para ser senador o diputado o miembro de la Corte Suprema de Justicia es ser paraguayo natural. Bueno, por eso, ¿verdad? Porque ya para el cargo en la Corte, en senador, diputado, ya se exige nacionalidad paraguaya natural. Respecto a esos 3, no se va a aplicar así con la amplitud, ¿verdad?, que pueda ser paraguayo natural o naturalizado. Claro. Pero respecto de 5 sí se puede aplicar. Bueno, la edad es igual, el título es igual también respecto de Tribunal Superior de Justicia Electoral y distinto de la Corte Suprema. Y el último requisito también es igual para todos los cargos, el de la experiencia, el 4º requisito. Bueno, duran 3 años en sus funciones, pueden ser reelectos por 8 periodos consecutivos alternativos, gozan de iguales inmunidades que los ministros de la Corte Suprema. Bueno, ¿y cuáles son esas inmunidades? Ahí en el 3er punto, artículo 263, se hace también una remisión, las mismas inmunidades que los ministros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuáles son esas inmunidades? ¿Cuáles? Aprehensión o detención de opinión y de proceso. Bueno, lo que está en el artículo 255, por una parte, será la inmunidad de opinión y la inmunidad de detención o arresto, y también la del proceso, que de qué surge la inmunidad de proceso para ministros de la Corte. ¿De qué surge esa inmunidad de proceso? Que ya tienen por juicio político se le puede sacar. Bueno, que previamente un ministro de la Corte Suprema de Justicia no puede ser sometido directamente a un proceso penal. Primero tiene que darse el juicio político, tiene que ser destituido y después se lo somete a un proceso penal. Eso mismo también ocurre con los integrantes del Consejo de la Magistratura. Sí. No entendí nada. No, ya a esta altura ya sabemos todos. Está claro. En el 255, solamente para abreviar nomás, en el 255 está inmunidad de opinión
en la primera parte y en la segunda parte inmunidad de arresto o detención. Las incompatibilidades están establecidas en la ley. Ahí tienen ustedes por una parte un integrante del Consejo de la Magistratura no puede ejercer la profesión de abogado. Si ahí como integrantes, de hecho se tienen a 2 abogados que podrían haber estado en ejercicio de la profesión y entonces tienen que deshacerse de todos los juicios. Lo que dice ahí en la parte final, deberán renunciar a su patrocinio o mandato. Tienen que dejar de intervenir en cualquier juicio los abogados que están en el Consejo de la Magistratura. Podrían ser los profesores universitarios también, podrían ser profesores y estar ejerciendo la profesión, y tendrían que dejar. El representante del Ejecutivo también podría ser un abogado. Para todos se aplica esta incompatibilidad. No pueden ocupar otro cargo público, pero se establece y se indica claramente o en forma expresa esas excepciones, ¿verdad? El que es ministro de la Corte Suprema ejerce el cargo de ministro y también el de miembro del Consejo de la Magistratura, lo mismo que senadores y diputados. En tercer lugar, no pueden ocupar cargos políticos partidarios. Bueno, eso, ocupar cargos políticos partidarios rige para algunos de los integrantes, ¿verdad? Por ejemplo, lo cual significa, ¿verdad?, la incompatibilidad es solamente la de no ocupar cargos políticos partidarios. Es decir, por ejemplo, el senador y el diputado podrían seguir realizando actividad político partidaria, lo cual realmente está mal, pero la ley lo que le prohíbe es ocupar cargos políticos partidarios. Otros no pueden, por ejemplo, el ministro de la Corte Suprema no puede realizar actividades políticos partidarias por la incompatibilidad de su cargo. Bueno, esas son las que están establecidas por la ley. De ley de atribuciones, la principal atribución, y casi la única, que tienen los integrantes del Consejo de la Magistratura es la de integrar ternas. Realmente es un cargo bastante fácil de ejercer, porque lo único que se tiene que hacer es integrar ternas. Es decir, uno tiene que estudiar carpetas, currículos y seleccionar 3 para cada terna. Bueno, aparte de todo lo que pueda suceder, ¿verdad? Hay que atender las llamadas telefónicas, esas cosas, pero eso no, lo que tienen que hacer estrictamente es integrar las ternas, y eso significa estudiar los currículos de quienes se postulan para los distintos cargos, y los cargos son estos. Aquí hay, enseguida voy a ir a las ternas. Aquí lo que habría que ver es, o son las otras atribuciones que verdaderamente ahí ven ustedes estas, que son atribuciones verdaderamente que no tienen la continuidad y la importancia de la primera de las atribuciones, de la atribución principal, que es la de conformar ternas.
Bueno, y tienen aquí el cuadro en el cual se puede ver ternas para qué cargos tienen que integrar el Consejo de la Magistratura. Bueno, aquí falta indicar realmente esta es la facultad de integrar ternas en la justicia ordinaria. Ven ustedes para qué cargos: justicia electoral, para el Ministerio Público y para el Ministerio de la Defensa Pública. También, verdaderamente, esto es lo más importante. Está también, aquí ven ustedes la sindicatura y en la última parte del punto 1. Sindicatura de quiebras. También esto, Sindicatura General de Quiebras. Pero yo creo que este es el cuadro, lo principal, digamos, en cuanto a ternas que tienen que integrar el Consejo de la Magistratura. Para cada cargo, cada vacancia que haya, el Consejo de la Magistratura tiene que integrar una terna y se sigue el procedimiento respectivo. Eso, por ejemplo, podría ser, a ver, aquí, por ejemplo, se integra, si el Consejo de la Magistratura integra una terna para tribunales, para un tribunal de apelación, esta terna, y después, ¿qué se hace? Se envía a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, va a la Corte, en este caso a la Corte Suprema, integra, supongamos, esta terna, Fiscal General del Estado, y después, ¿qué se hace? Se envía al Poder Ejecutivo. No. Ese no. Acá el compañero dice al Ejecutivo. Al Senado. Nadie apoya lo que dice acá el compañero. Bueno, aquí lo que se puede ver es que estas cuestiones, así como estas, no son cuestiones cuantitativas, sino que son cuestiones cualitativas. Es decir, la mayor, todo lo que dijeron que al Senado están equivocados. Gracias. A pesar, porque se envía al Poder Ejecutivo, en este caso, en el caso del fiscal general, se debe enviar al Poder Ejecutivo y después se va a enviar a la Cámara de Senadores Para de acuerdo constitucional. Bueno, en el caso sí es correcto, en el caso de esto y esto. Ahí Corte Suprema y Tribunal Superior, las ternas que elabore tienen que enviar a la Cámara de Senadores. Bueno, como ven ustedes, aquí varía. Lo que el Consejo hace es integrar ternas y después envía al órgano que corresponde. Bueno, y lo último, la comparación entre Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Pero eso podemos ver, vamos a ver al estudiar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Aquí lo que se puede ver ya en el cuadro, que hay mucha similitud en cuanto al origen de su